Entonces, ¿qué hacemos con nuestro paciente que tolera el tapado de la cánula? ¿Lo dejamos con el balón desinflado? Primero, tendríamos que ver si protege la vía aérea, ya que si lo dejamos con el balón desinflado, podría estar aspirándose, que es el pasaje del material de ingesta o saliva por debajo del nivel de las cuerdas vocales. Esto nos podría generar una neumonía. Se describe la probabilidad de disfagia en pacientes luego de la traqueotomía en varios artículos, aunque esta probabilidad varía de un 11 a un 93%. Antes se creía que la presencia de la cánula por sí sola era la principal causante de la disfagia. Actualmente se cree que la etiología subyacente o la condición que requiere la inserción de la cánula es la principal causa de disfagia. Por eso tenemos que ver cuál es la causa de la traqueotomía. En nuestro caso es por ventilación mecánica prolongada. Tendríamos que ver si es por algo neurológico o respiratorio. También nos podríamos encontrar pacientes traqueotomizados por obstrucción de vía aérea superior o para el manejo de las secreciones orofaringias o respiratorias. Los pacientes con patologías respiratorias con tasa respiratoria más rápida generan sequedad de la mucosa orofaringia, producción de moco más denso, falta de coordinación entre deglución y respiración y genera un volumen corriente inferior, lo que a su vez da como resultado menor presión subglótica y tos menos efectiva. Los pacientes con patologías neurológicas presentan atrofia de la musculatura faringea y laringea por desuso. Para una función deglutoria normal se requiere una relativa integridad anatómica de las estructuras involucradas, integridad sensitiva, motora y una coordinación entre ellas. Si bien la etiología subyacente es la principal causa de disfagia, también sabemos que la disrupción de la vía aérea por la traqueostomía puede llevar a cambios fisiológicos y biomecánicos de la deglución, incrementando el riesgo de la disfagia. Para ver estos cambios, primero tenemos que ver cómo es la deglución normal. Y aunque solo veremos lo que más nos importa, creo que el tema se entenderá bastante bien. Empezaremos con esta imagen, donde podemos ver el paladar blando, la lengua, la epiglotis, el hueso hioides, el cartílago tiroideo, los cartílagos aritenoides, las cuerdas vocales, los músculos suprahioideos y la valécula, que es el espacio entre la epiglotis y la base de la lengua. Generaremos el bolo en la cavidad oral, con la lengua lo llevaremos hacia la orofaringe, donde los nervios, como el noveno y el décimo par craneal, lo censarán y desencadenarán las siguientes respuestas involuntarias. El paladar blando cubrirá el paso a la nasofaringe, mientras que la lengua bloqueará el retorno del bolo hacia la cavidad oral. La respiración se interrumpe por unos momentos y si ahora ustedes intentan tragar, verán que lo primero que hacen es una inspiración, luego tragan y por último sacan el aire. Obviamente, tener parte de la vía aérea compartida con la vía digestiva no nos permite hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y aunque no parezca relevante, es muy importante el hecho de inspirar previo a deglutir, ya que el ingreso de aire permite crear una presión, la presión subglótica, que es un factor clave para la protección de la vía aérea en la deglución, generando un mejor cierre glótico y aducción de las cuerdas vocales. Y sigamos con los sucesos involuntarios. La laringe asciende y se adelanta, haciendo que la epiglotis descienda protegiendo el paso a la vía aérea y abriendo el esfínter esofágico superior que le va a dar paso al bolo. Ahora que sabemos un poco más cuáles son los pasos de la deglución, vamos a ver cuáles son los efectos más perjudiciales del uso de la cánula de traqueostomía con balón en este proceso. Número 1. Atrofia muscular y de terminales nerviosas de la región glótica y subglótica. Como dijimos, el cese del paso de aire a través de la glotis y la pérdida de presión subglótica afecta directamente al reflejo tusígeno, a la aducción laríngea y a la capacidad del cierre de la glotis. Como vemos, la polineuropatía del paciente crítico no es el único mecanismo que afecta a la musculatura glótica y subglótica. La presión del balón contra el esófago es otra causa que puede empeorar la deglución. Y por último, aunque últimamente se vio que no afecta tanto como se pensaba, es la limitación del ascenso de la laringe por la presencia de la cánula de traqueostomía. Con esto queda más que claro que cuando vayamos a testear la función deglutoria o la protección de la vía aérea,
tendremos que desinflar el balón y poner un tapón o una válvula fonatoria para restablecer el flujo de aire, la presión subglótica y sacar la presión que genera el balón sobre el esófago. En síntesis, si hacemos esto, estaríamos sacando casi todos los factores que la cánula genera en contra de una buena deglución. Visto estos puntos, vamos a aclarar que la evaluación para la decanulación no es sinónimo de evaluación de la deglución, si bien pueden ir de la mano. Una cosa es que pueda comer y otra cosa es que pueda manejar las secreciones orofaringias. Esto quiere decir que un paciente puede ser decanulado y aún así no ser capaz de comer y continuar con una sonda nasogástrica. O puede ser capaz de comer con necesidad aún de mantener la cánula de traqueostomía. Si bien la mayoría de los protocolos concuerda con que hay que testear esto, hay varias maneras de hacerlo y no hay un consenso en cuál es el que hay que utilizar. Uno de los testeos que es de mucha utilidad para nosotros por ser fácil y rápido de hacer sin instrumental, aunque también tiene sus problemas, es el Blue Test o azul de Evans, que consiste en colocar 4 gotas de azul de metileno en la lengua del paciente con balón desinflado y cánula tapada o con balón desinflado y válvula fonatoria, y si se aspiran secreciones tenidas por cánula de traqueostomía o aparecen alrededor del ostoma, se considera que es positiva para la aspiración. Si por el contrario no viene azul, o sea da negativo, podríamos decir que no tiene microaspiraciones. Por lo tanto, podríamos dejarlo con el balón desinflado y la cánula tapada. Pero como dije, el Blue Test tiene sus problemas. ¿Cuál es? Si bien el test es fácil, no se necesita mucho y tiene una alta especificidad, la sensibilidad no es la mejor y podés tener algún falso negativo. Para mejorar esto, se puede realizar el Blue Test más de una vez y en varias posiciones. A pesar de la baja sensibilidad, sigue siendo una buena herramienta. Ahora, si queremos ver si puede comer, podemos ir un paso más allá y realizar la prueba azul modificada, en donde se tiñe alimento de una determinada consistencia con azul y se evalúa la tolerancia a esa determinada consistencia. En el caso de que este Blue Test modificado sea positivo, o sea venga azul, no le daría de comer vía oral, lo dejaría con sonda nasogástrica, pero seguiría con el proceso de decanulación y lo decanularía igual. Entonces, volvamos un poco para atrás. Tenemos a nuestro paciente con su cánula con balón desvinculado que tolera la prueba de ventilación por vía aérea superior. En este momento podemos chequear la presencia de degluciones espontáneas que vienen a aparecer en una frecuencia de 1 por minuto, signos de alteraciones de la seguridad como la tos, sensaciones de ahogo o cambios en la calidad vocal. Podemos ver el reflejo tusígeno, estímulos, el reflejo nauseoso. Y acá haremos un paréntesis. Sabemos que para una buena protección de la vía aérea necesitamos una tos eficiente. Para esto necesitamos o bien una presión expiratoria mayor a 40 centímetros de agua o un pico flujo tosido mayor a 160 litros por minuto, por boca con balón desinflado y cánula ocluida, aunque hay otro estudio que toma como punto de corte 200 litros por minuto. Y ahora sí, sigamos con nuestro paciente al que le pintaremos la lengua y veremos si viene o no azul por el ostoma o la cánula. Podemos tener azul de manera inmediata, lo que nos habla de una aspiración en grandes cantidades, o en las horas subsiguientes. En ambas vamos a requerir una rehabilitación previa de canular, ya que si vamos a los fallos del proceso de decanulación, en la mayoría de los artículos encontramos como causa infecciones pulmonares, aumento de las secreciones, aspiraciones silentes, entre otras cuantas. Y la falla en la mayoría de las decanulaciones se atribuyen a no poder controlar las secreciones y si no a obstrucción de la vía aérea. Cuando hablamos de rehabilitación, en el libro de deglución de la A a la Z, lo divide según observemos degluciones espontáneas o no. Si no se observan las degluciones espontáneas, lo que se indica es inflar el balón y empezar con la rehabilitación a través del puerto subglótico, poniendo aire comprimido para estimular la zona, mejorar la sensibilidad,
generar flujo por vía aérea superior y con eso una presión subglótica y mejorar la musculatura. En el caso de que se observe el gatillado espontáneo y no tengamos una aspiración en grandes cantidades, lo que se sugiere es, después de aspirar el lago orofaringeo, desinflar el balón y colocar el tapón o la válvula fonatoria y una sonda de aspiración orofaringea para aspirar secreciones que de otro modo caerían por vía aérea, es la estimulación de la deglución, la vocalización, la tos, el manejo de secreciones y la aplicación de estímulos intraorales. Luego de un par de días se le hará de nuevo el Blue Test para reevaluar. Si el problema persiste, se puede realizar otro estudio para ver cuál es el motivo, como por ejemplo un FES. Y si el problema se resuelve, se dejará al paciente con la cánula tapada de acuerdo al protocolo de cada institución, puede ser de 24 horas a 7 días, previo al retiro de la cánula de traqueostomía. Como dije anteriormente, los protocolos pueden variar en cada institución. De hecho, las miradas acerca del paciente y del proceso varían dentro del equipo de salud. Por ejemplo, en este artículo, en donde se realiza una encuesta entre médicos y terapistas respiratorios, podemos ver la diferencia de opiniones y miradas que tenemos sobre el proceso y la evolución del paciente. Si bien la mayoría de los factores que se creen importantes para el proceso de canulación son iguales, hay un par de diferencias. Por ejemplo, para un médico, un criterio muy importante en la decisión para canular es el estado de conciencia del paciente, por lo que toman muy en cuenta el Glasgow, mientras que para el fisio no lo es tanto. Y para el fisio, la tolerancia al tapado de la cánula es más importante que para el médico. Si vemos este otro artículo de canulación en pacientes neurológicos, vemos que el Glasgow no es un buen criterio para mantener o no a un paciente con traqueostomía, al igual que pasaba con la extubación, no sé si se acuerdan. Pero no venía eso el tema. La cosa es que tenemos diferentes miradas. En el artículo propone un par de causas por lo cual esto sucede. Se los dejo acá para que lo lean. Es otro artículo interesante, pero no quiero hacerlo largo. Lo que quiero es que entendamos que tal y como lo comprueban varios artículos, cuando se forma un equipo interdisciplinario de salud para trabajar en un tema y se ven a los pacientes desde varios puntos de vista, los resultados pueden mejorar. No solo se asocia a menor tiempo del proceso de canulación, sino también a menor incidencia en obstrucciones de cánulas, menores cantidades de llamadas a los médicos por insuficiencias respiratorias, menores costos, mayor cantidad de pacientes con válvulas foratorias, en síntesis, mejoras tanto para los pacientes como para los trabajadores como para las instituciones.